Meruem es uno de los antagonistas más importantes de Hunter x Hunter y uno de los personajes más icónicos del mundo del manga y el anime. No solo es recordado por su poder, que dicho sea de paso es extraordinario, sino por la profunda evolución que experimenta durante su arco narrativo. Meruem pasa a ser una criatura cuyo único objetivo era alcanzar la cúspide del poder, a ser alguien que anhela simplemente amar a una mujer. Lo interesante es que a pesar de este cambio en su desarrollo, Meruem da un discurso profundo a Isaac Netero sobre los factores sociales que afectan a la humanidad. Este discurso ha llevado a algunos fans a considerarlo como un héroe, debido a la profundidad y coherencia de sus palabras, ya que emplea ejemplos válidos para justificar sus argumentos. Sin embargo, el problema radica en que a pesar de la aparente nobleza de su discurso, este oculta matices complejas que en realidad podrían representar una trampa peligrosa para la humanidad. Y eso es lo que precisamente analizaremos en este video. Pero antes de continuar me gustaría agradecerle a mi amigo Joan Enríquez, quien es miembro del canal. Mil gracias por el apoyo. Además, me gustaría pedirles dos cosas. La primera, que le den like al video para que llegue a más personas. Y la segunda, que le den clic al botón de suscripción para que no se pierdan mis futuros contenidos. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. Meruem es una hormiga quimera que nació como la forma de vida definitiva, debido al resultado de la mezcla de distintas especies, incluyendo humanos, al tomar los mejores genes. Esto lo llevó al principio a convertirse en una criatura que creía firmemente en la supremacía de su especie, en especial de sí mismo, debido a su condición de rey sobre las demás formas de vida. Su arrogancia y desdén por los humanos son evidentes, y esto lo presenciamos cuando llegó al castillo del dictador comunista Kim Jong-un, Diego. Luego procedió a cuestionar el tipo de gobierno establecido, argumentando que es una locura que un incompetente esté a cargo de dirigir una sociedad entera, ya que eso solo genera naciones fallidas, y en este aspecto no estaba equivocado. Sin embargo, demostró su total falta de empatía al comparar a las esclavas que pedían ayuda con cerdos. Pero en cuanto a este aspecto, él comienza a cambiar al interactuar con Komugi, la maestra del Gungi. A través de sus encuentros con ella, Meruem empieza a experimentar algo que nunca había sentido antes: respeto por la genialidad de Komugi y su capacidad para manejar el nen de manera inconsciente, lo que le permitía amplificar y evolucionar sus habilidades en el Gungi. Con el tiempo, la visión de Meruem se amplía, y esto lo lleva a cuestionar su propósito, su supremacía y en última instancia el valor de la vida humana. El grado de cuestionamiento es tal que incluso se pregunta si fue correcto haber matado al niño del campo junto con sus padres, y si acaso ese niño podría haber tenido un talento igual al de Komugi. Aún así, pese a haber ampliado su percepción sobre los humanos, el rey de las hormigas quimeras seguía considerándolos como seres inferiores, y podemos dar esto por sentado cuando está a punto de enfrentarse con Isaac Netero. Aquí le suelta algunos discursos supremacistas que han sido malinterpretados por algunos fans, entre ellos: nací para controlar el mundo. Originalmente veía a los humanos como poco más que ganado, pero ahora los veo de manera diferente. Sé que hay humanos que merecen vivir, como esa chica. Siento lo mismo contigo. Si baja los brazos, quizás decida perdonarte. Ante esto, Netero le responde si acaso se refiere a él y le aclara que desafortunadamente no está en posición de aceptar ese tipo de ofertas. Como pudieron escuchar, efectivamente Meruem cambió su mentalidad respecto a los humanos. Ya no los veía a todos como ganado, como cuando comparó a las esclavas con cerdos, sino que comenzó a clasificarlos por calidad. Es decir, reconocía que algunos humanos tenían potencial y talento, pero seguía considerando al resto como inferiores. Por eso, Netero rechazó su oferta, ya que más allá de respetar a la humanidad, Meruem solo la estaba categorizando. Su mentalidad expansionista y de conquista no había desaparecido, solo había cambiado de enfoque. Esto se refuerza aún más cuando volvió a tomar la palabra diciendo lo siguiente: por ejemplo, en su sociedad tienen límites territoriales llamados fronteras que dividen a la humanidad en pequeñas cajas. De un lado hay un niño muriéndose de hambre, y del otro una escoria que lo tiene todo pero no hace nada al respecto. Es una locura. Yo voy a acabar con todas las fronteras y crearé un mundo con igualdad perfecta y sin injusticia. Como pueden apreciar, este
Este es el discurso que algunas personas utilizan para argumentar que Meruem hubiera sido un líder justo, es decir, un héroe en el sentido literal de la palabra, pero no podrían estar más equivocados. El discurso de Meruem fue puro populismo y una fantasía mezclada con elementos reales. Me explico. Si bien tiene razón en cuanto a la desigualdad económica y social entre los humanos, asumir que el problema es debido a las fronteras es un error. Las fronteras, más allá de dividir a las poblaciones, cumplen la función de proteger a las personas en sus respectivas naciones de los choques culturales con otros países. Es decir, sin fronteras, las diferencias culturales y la incompatibilidad entre sociedades podría desencadenar un baño de sangre interminable. Y aunque todos los seres humanos compartimos la misma especie, somos individuos completamente distintos, tan distintos que incluso dentro de nuestra misma cultura no podemos evitar tener roces con nuestros compatriotas debido a pequeñas diferencias en nuestra crianza. Por esta razón, aunque Meruem pareciera tener motivos nobles al supuestamente querer ayudar a la humanidad, en ese momento seguía pensando como una hormiga. Sus métodos para eliminar dichas desigualdades comenzaban utilizando la fuerza para generar miedo y posteriormente preservar el orden, es decir, planeaba moldear a la humanidad a su manera, obligándola a adaptarse mediante la fuerza y despojándola de su verdadera naturaleza, ya que en un principio le había dado a entender a Nétero que clasificaría a los seres humanos, eliminando a aquellos que no tuvieran talento. Nétero comprendió perfectamente lo que Meruem pretendía y por eso rechazó su propuesta. De hecho, Nétero también se dio cuenta de que el rey estaba atrapado entre dos facetas opuestas, su lado humano y su lado como hormiga quimera. Su lado humano era el que le permitía sentir compasión y amor por Komugi, mientras que su lado de hormiga quimera se manifestaba en su discurso. Y aunque la percepción de Meruem con la humanidad había cambiado un poco, seguía aplicando una lógica colectivista propia de su naturaleza como hormiga. En ese momento, el rey no había decidido quién quería ser en realidad, y esa ambigüedad lo hacía peligroso debido a que era impredecible. Y aunque hasta ese punto las cosas con Meruem habían sido claras, en el capítulo 297 del manga, sus planes volvieron a cambiar un poco. Después de que Nétero utilizara la mano cero como último recurso, Meruem reveló su plan con mayor profundidad, sin tapujos y sin populismo ni palabras bonitas. Meruem le da a Nétero un discurso más supremacista sobre lo muy por encima que está él sobre Nétero y la humanidad, y la razón es por haber nacido de la mezcla de los mejores rasgos de distintas especies. Explica también lo incompatible que es la individualidad humana con la estructura de mando de las hormigas quimera, señalando que no habría ningún beneficio para las hormigas usar a los humanos como medio de reproducción. En otras palabras, Meruem ya no planeaba obligar a los humanos a vivir según las reglas impuestas por él, como había sugerido en un principio. Por eso, le ofreció a Nétero crear un santuario para la preservación de la humanidad. Sin embargo, aunque sabía que la humanidad es individualista por naturaleza, aún así iba a forzar a las personas a choques culturales al ponerlos a convivir en un espacio predeterminado, lo que inevitablemente generaría derramamiento de sangre aunque tuvieran un enemigo en común, los cuales son las hormigas quimera. Además, seguirían usándolos como ganado, por lo tanto, en términos generales, el cambio en sus planes no fue muy significativo. Esto no es muy diferente a lo que desea hacer Serritnich con su pueblo, ya que planea dividirlo entre basura y basura inservible en caso de volverse rey, mientras que Meruem, aunque planea preservar a los humanos talentosos, seguiría utilizando a los menos talentosos como alimento. A su vez, la incompatibilidad entre los humanos y las hormigas quimera está bien fundamentada y es realista. Esto se debe a que las hormigas quimeras son incompatibles con todas las especies existentes, y es por la razón de que son ecocidas. Por otro lado, los humanos en cierto modo alcanzan un equilibrio con todas las especies sin romper el balance del ecosistema en la mayoría de los casos. En cuanto a la mentalidad de hormiga quimera de Meruem, efectivamente la pierde al recuperar su memoria después de la explosión del arroz de los pobres que tenía Nétero en su corazón, lo que pone fin a su dualidad. La razón de este cambio fue Welfin, quien por miedo a morir instintivamente mencionó el nombre de Komugi, lo que le devolvió los recuerdos a Meruem. Esto lo hizo darse cuenta de que Komugi era mucho más importante que el destino impuesto por la naturaleza de su especie, es decir, ser el rey.
El impacto de este despertar fue tan grande que incluso deseó haber conocido a Gyro y vivir como un humano para desligarse de su naturaleza de hormiga quimera. Por estas razones, Meruem no es un héroe y nunca lo fue a pesar de todos los cambios por los que pasó, independientemente de su evolución. Si él hubiera llegado a gobernar la humanidad, lo habría hecho como un tirano, no solo con los humanos, sino también con los de su propia especie. La idea de crear un santuario para los humanos tampoco es algo positivo. Eso solo significa que nos habría llevado al borde de la extinción, manteniéndonos como una especie controlada, como ganado, para alimentar a las hormigas, por lo que los únicos que iban a ganar ahí eran ellas. Ahora bien, tampoco estoy diciendo que los humanos seamos buenos, ya que podemos ser incluso peores que las hormigas quimera, tal como lo demuestra Togashi. Sin embargo, la existencia de los humanos en el ecosistema juega un papel crucial que ayuda a mantener el equilibrio natural de las cosas. Meruem no fue más que un ser que buscaba su lugar en el mundo, su razón de ser, su identidad y su propósito en la vida. Al final, se dio cuenta de que habían cosas mucho más importantes en la vida y que no tenía que someterse a lo que su especie le imponía. Y esto es lo maravilloso en cuanto a la construcción del rey de las hormigas quimera y de cuán equivocado estaba con sus ideales. Y bueno, mis gallos, hasta aquí el video del día de hoy. Si tienen alguna opinión al respecto, les pido que me la en la caja de comentarios de la manera más respetuosa posible. Además, les dejo enlace al Discord por si están interesados. Entonces, sin nada más que decir, me despido y hasta la próxima.